Listo. Bueno, y ya lo que sigue, en grado de dificultad, por así decirlo, comenzamos como un punto, después entramos a rectas, y ahora está lo que es un plano. Y la definición, una definición formal sería esta, que dice, es un elemento geométrico que tiene longitud y anchura, pero no espesor. Si recordamos, el punto no tenía ni longitud ni anchura, ni mucho menos espesor, era sin dimensiones. Cuando entramos a la recta sí tenemos solamente longitud. Y ya en el plano ya tenemos longitud y anchura. Pero en este caso no tenemos espesor, ¿no? Y dice, se le representa con una letra mayúscula, igual, y existen varios tipos de planos, los cuales se abordarán en los capítulos posteriores de este material. ¿Okay? Entonces, lo primero es lo básico, que son puntos y rectas. Y solo adelantando que va a existir un objeto más general que los puntos y las rectas, que va a ser el plano, ¿no? Entonces, para eso se puso aquí la definición. Ok, y ya con esos términos, pues podemos entrar a las definiciones básicas de lo que va a ser un ángulo. Y como dice aquí, antes de explicar las relaciones que existen entre parejas de ángulos, es necesario analizar un par de definiciones. Ok. Entonces, una definición formal de ángulo es la que está aquí entre comillas, y que dice, es la abertura que se forma entre dos rayos. Acabamos de ver lo que son dos rayos, que tenemos un punto inicial, que en este caso sería el punto B, y un punto por el cual pasa, o la dirección, que en este caso sería C, y el otro rayo es el que parte igual de B, y se dirige hacia A. Ok. Entonces, siempre que tengamos dos rayos que compartan el origen, en este caso el B, va a formar un ángulo. Bueno, de manera formal hay dos ángulos, porque aquí hay un ángulo externo, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, así formamos un ángulo, por dos rayos, que comparten un punto en común, que es el origen. Y para denotar al ángulo, acá como se ve en la derecha, tenemos esta forma primero. Acá del lado izquierdo es el simbolito que se usa para ángulo. Y del lado derecho tenemos las letras que definen ese ángulo. Y siempre la letra que está en medio va a ser el origen o el vértice, que en este caso es la B mayúscula. Pero tenemos dos formas de escribir ese ángulo, ¿no? Aquí ya sea ABC o al revés, por así decirlo, CBA. Y esas dos formas están describiendo el mismo ángulo, ya que tienen el mismo punto de origen, que es B. Entonces, esa es la forma para escribir el nombre de un ángulo. Y recordar siempre que la letra que está en medio va a ser el vértice. Y aquí eso sería todo. Después dice ángulos congruentes. Y me dice, dos ángulos son congruentes si tienen la misma abertura. Es decir, si sus vértices y lados coinciden al colocarnos unos sobre otros. Entonces, por ejemplo, en estos dos ángulos que tenemos aquí, yo podría mover cualquiera de estos dos ángulos. Vamos a ver si aquí lo puedo hacer. Creo que sí. Si yo muevo este ángulo y lo traslado hacia el otro, no sé si ve que está viendo las líneas punteadas. Sí. Bueno, si lo muevo exactamente al vértice, pues claramente se ve que coinciden, ¿no? Tanto el vértice como los lados. Eso quiere decir que tienen la misma abertura. Entonces, pues podemos decir que estos dos ángulos son congruentes. Ok, eso es de manera gráfica, por así decirlo, viendo las imágenes y arrastrando una sobre otra. Pero, como todo, en matemáticas se debe escribir como con una ecuación, ¿no? Con una forma. Entonces, para escribir que son congruentes, se utiliza esta expresión. Del lado izquierdo tenemos el nombre del ángulo formado por los puntos M, P y R. Y de nuevo recordando, aquí P está indicando que es el vértice, y lo podemos ver acá, efectivamente es el vértice. Y para escribir que es congruente se utiliza este símbolo matemático, que es el símbolo de igual, y arriba tiene como el símbolo de la ñ, que no recuerdo el nombre por ahorita, diéresis me parece. Y ese es el símbolo de congruencia.
Quiere decir que el ángulo de la izquierda es congruente con el ángulo de la derecha. Y si vemos el ángulo de la derecha, está con los puntos S, T y Q, donde T representa el vértice. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente es el vértice. Entonces ahí vemos que esos dos ángulos son congruentes. Y como dice abajo, no es necesario que las longitudes de los lados, en este caso los rayos, sean igual. Porque como podemos ver, el ángulo de la derecha tiene longitudes menor que el ángulo de la izquierda. Pero eso no importa, porque ya vimos que es que solo coincidan en el vértice y que tengan la misma abertura, es decir, el ángulo que abre. Eso es lo único que se necesita para que sean congruentes. Ok, entonces ya que tenemos bien definido qué es un ángulo, y en este caso qué es congruente o no, podemos entrar a otro concepto que se llama bisectriz. Supongo que igual ya habrán manejado este concepto, pero lo reafirmamos. Una bisectriz es cuando yo tengo un ángulo, en este caso el ángulo, el nombre sería, por ejemplo, QPR. Ese sería mi ángulo, o RPQ, cualquiera de las dos formas. Y una bisectriz es un rayo que corta exactamente a la mitad a ese ángulo. Entonces aquí, suponiendo que este rayo, que es el PS, corte exactamente a la mitad al ángulo QPR, pues por eso ponemos aquí, por eso se puso esta letra aquí, alfa, tanto arriba como abajo, ya que esto indica que estos ángulos son iguales. Y siempre deben ser iguales, si no, no sería una bisectriz. Entonces, por ejemplo, si este ángulo midiera, no sé, 88 grados, bueno, eso es mucho para esto, que mida, no sé, 60 grados. Si yo trazo la bisectriz de ese ángulo, entonces cada ángulo que se forma, por ejemplo, RPS, tendría que medir 60 grados, y también SPQ tendría que medir, perdón, 30 grados, ¿no? Para que 30 grados. para que la suma fuera 60. 60. Entonces, ese es el concepto de bisectriz. Un rayo que parte exactamente a la mitad a cualquier ángulo, o al ángulo que nosotros queramos. Ok. Igual recordar que los puntos se escriben con mayúsculas, como aquí se ha hecho, que los rayos al final, por así decirlo, se marcan con una flecha para indicar que esa es la dirección y que no terminan. Y los ángulos regularmente, quizás se mencione más adelante, se denotan o se escriben con letras del alfabeto griego, que en este caso aquí Alfa, es alfa, beta o gamma, o cualquier otra letra griega. Ok. Va a ser importante también definir lo que es una mediatriz. Igual de nuevo, supongo que ya han trabajado con ese término, pero de nuevo. Una mediatriz es que si tenemos una recta, o en este caso un segmento de recta, que es del punto A al punto B, una mediatriz es la línea que es perpendicular a esa recta y que divide en dos partes iguales a esa línea recta. ¿Ok? En este caso la mediatriz, aquí lo indican con la letra M mayúscula, bien puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso no, por ahora no tiene ninguna importancia. El punto es que divide en dos partes iguales, y las dos partes iguales aquí las llamaron X mayúscula, y se pone la misma letra para indicar que precisamente estas dos longitudes son iguales. Entonces ahí tenemos dos conceptos que tienen de alguna manera relación entre sí. Concepto de bisectriz y mediatriz. La bisectriz divide un ángulo en dos y la mediatriz divide a una recta en dos. Entonces, esas son dos definiciones. Ok. Ahora que ya tenemos estos conceptos, tanto de mediatriz, bisectriz, todo el concepto de puntos, lo que es un rayo, son segmentos de recta, podemos entrar a clasificar ángulos, ya que, igual como sospechamos, hay diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, aquí se empiezan a clasificarlos por sus medidas, ¿no? Y dice, un ángulo que mide menos de 90 grados, por ejemplo, aquí este ángulo RQP, claramente mide menos de 90,
tiene un nombre y se llama ángulo agudo. Todo ángulo que cumpla con esta condición va a ser un ángulo agudo. Después tenemos el ángulo que mide exactamente 90 grados y tiene un nombre especial que se llama ángulo recto. Aquí igual es importante hacer la consideración de que este ángulo, aquí cuando se dibuja la abertura, se suele utilizar ya sea un cuadrado o un rectángulo. Así, cuando no se identifique la medida del ángulo, pero aquí haya, en este caso, haya un rectángulo o un cuadrado, está denotando que es un ángulo recto, es decir, que va a medir 90 grados. Ok. Y luego está el ángulo obtuso, que dice que está entre el ángulo de 90 grados, que debe ser mayor que 90 grados, por ejemplo, ya 90.5, ya entraría en ángulo obtuso, pero debe ser menor a 180 grados, es decir, puede llegar hasta 179.9 y va a seguir siendo un ángulo obtuso. Entonces, cualquier ángulo que cumpla con esta condición, que esté dentro del segundo cuadrante, si hablamos de plano cartesiano, pues sería un ángulo obtuso. Y por otro lado está el ángulo que comprende desde 0 grados, que comienza en R, y da media vuelta para completar 180 grados, y termina, aquí no se ve la letra P, ahí está. Y termina en P, pero que mide exactamente 180 grados, y a eso se le conoce como un ángulo llano. Creo que igual todos han escuchado la expresión de una llanura, ¿no? Cuando se habla de un terreno. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que es algo plano. Entonces, por eso el término de llano. Y por otro lado está el ángulo que mencionamos al principio, que cuando se tiene un ángulo, siempre va a haber dos formas o dos ángulos, ¿no? Aquí en este caso el RQP, están dibujando esta pequeña semicircunferencia, sección de circunferencia, pero del lado de fuera, por así decirlo, que es lo que llamamos el ángulo entrante. Siempre que agarremos esa referencia de lo que nos queda fuera, por así decirlo, va a ser el ángulo entrante. Y siempre debe cumplir esto, que debe ser mayor de 180 grados, pero menor que 360. Entonces, por ejemplo, en este caso, del ángulo obtuso, podemos definir también su ángulo entrante, que vendría siendo la parte que está acá afuera, ¿no? Que es de hecho el mismo ángulo, pero solo invertido y considerando el ángulo que está afuera. Entonces, eso es el ángulo entrante. Y el otro caso, que es exactamente el ángulo que mide 360 grados, es decir, que iniciamos en R y empezamos a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta regresar otra vez a R. Pero bueno, como es una trayectoria, la definimos con otro punto que va a ser P, pero aquí se está indicando que recorrió los 360 grados. Entonces, ese ángulo se llama perigonal. Y esa sería la definición de estos ángulos. Luego, dice que también existe la clasificación por la suma. Es decir, si tenemos dos ángulos, aquí tenemos el ángulo principal, por así decirlo, que es el ADC. Si yo trazo un rayo que parta también del vértice del ángulo original, en este caso DB, si este rayo no es una bisectriz, pues los ángulos van a ser diferentes, como aquí se marca, ¿no? El ángulo que se forma en la parte superior se dice que es de 30 grados y el ángulo que se forma en la parte inferior es de 60 grados. Si uno suma estos dos ángulos, el resultado pues es 90. Cuando eso ocurre, cuando yo sume dos ángulos y el resultado de 90, ese ángulo, bueno, esos dos ángulos van a decirse que son complementarios. ¿Sí? Esa es la definición de complementarios, que la suma de 90. Si quieren, con eso lo pueden resumir, ¿no? Si la suma da 90, entonces son complementarios. Y listo.
Por otro lado está lo que es un ángulo suplementario, que es también muy parecido. Quiere decir que la suma de dos ángulos, pero en este caso debe ser simplemente 180. ¿Ok? Si yo sumo estos dos ángulos, 70 grados más 110 grados, la suma me da 180. Y cuando eso ocurre, yo digo que esos ángulos son suplementarios. Aquí hay una pequeña diferencia. Un ángulo complementario, dijimos que la suma da 90, ¿no? Ujú. Suplementario 180. Ajá, exactamente. Y siempre se puede considerar que, por ejemplo, en el caso del suplementario, el ángulo RSQ se dice que es adyacente al ángulo PSQ, ya que están compartiendo tanto el vértice y uno de sus lados, que en este caso el lado o el rayo que comparten es SQ. Y eso mismo está ocurriendo acá en el caso complementario. Están compartiendo el lado o el rayo de B. Entonces, a esos ángulos podemos decir que son ángulos adyacentes. Quiere decir que están juntos. Y aquí podemos ver que está escrito de manera formal, por así decirlo, la suma de los dos ángulos, ¿no? El ángulo PSQ, donde S denota el vértice, más el ángulo QSR, que de nuevo S es el vértice. Entonces de aquí podemos ver que son ángulos adyacentes porque comparten el mismo vértice, simplemente con esta escritura. Y entonces son como puntos así sutiles que hay que ir manejando. Y después está la clasificación de ángulos por su posición, que es lo que acabamos de decir. La primera es adyacentes, que quiere decir que tienen un vértice en común y comparten uno de sus lados. ¿Sí? Entonces aquí está un ejemplo de este tipo de ángulos, ¿no? Podemos decir aquí que el ángulo que se forma BAC es adyacente con el ángulo CAB. Incluso si no nos dieran la figura y solo nos dieran el nombre, por ejemplo este de acá arriba, nosotros sabríamos que son ángulos adyacentes porque comparten el vértice. Y eso quiere decir que comparten un lado, uno de sus rayos. Entonces esa es la otra clasificación. Y otra que también es importante, que dice opuestos por el vértice. Y esos los formamos con rayos extendidos. Así como que de manera burda puedo agarrar y trazar un segmento de recta cualquiera, por ejemplo aquí AD, y si yo trazo otro segmento de recta cualquiera que cruce a la primera línea, aquí de manera general puede ser CB, se forma esta figura, ¿no? Y aquí con esta circunferencia se están intentando resaltar cuatro ángulos. El ángulo que se forma en A o B, el ángulo que se forma en B o D, otro que se forma en D o C y otro que se forma en C a O. Entonces ahí tenemos cuatro ángulos. Y como el nombre lo indica, opuestos por el vértice, pues por ejemplo sería el A o B con el C o D. Entonces esos ángulos son opuestos por el vértice. Pero también está el ángulo B o D, que es opuesto al ángulo A o C. Entonces ahí tenemos dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Y además, los opuestos por el vértice dice que son congruentes. Y si recordamos la definición de congruencia, quiere decir que tienen la misma abertura y comparten el vértice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ángulo A o B tiene la misma abertura que el ángulo C o D y comparten el vértice que son. Entonces eso quiere decir que esos dos pares de ángulos son congruentes. Y lo mismo pasa con los otros ángulos que se forman a la izquierda y a la derecha. Comparten el vértice O y tienen la misma abertura. Entonces eso es lo que se está indicando acá, por ejemplo.
el ángulo AOC, recordamos que es el símbolo de congruencia, es congruente al ángulo BOD, que son los ángulos que se forman en los extremos izquierdo y derecho. Ah, no, perdón, superior e inferior, ¿no? AOC con B. Ah, no, de hecho aquí está mal. Aquí está diciendo que el ángulo AOC, es decir, este que se forma aquí, AOC, dice que es congruente a BOD, pero eso no es cierto, porque BOD es el ángulo que tengo aquí del lado derecho. Y eso está mal. La congruencia sería AOB con COD. En lugar de B, debería ser C. COD. Que es el de arriba con el de abajo. O el de la izquierda con el de la derecha. Cualquiera de esos pares. Pero entonces sería A o B, ¿no? Aquí en vez de C. Ah, exacto. A o B con C o D. Y ya el otro, y el otro es A o C y B o C o D. Exacto. El ángulo pequeño. Sí. Y esos serían los pares de ángulos congruentes. Igual y lo podemos escribir. Que sería A o C. A o C con B o D. Ah, eso es lo que estaba primero, ¿no? Yo me confundí. Pero bueno, ya escribimos los dos pares de ángulos que son congruentes. Y ahí se está indicando que son opuestos por el vértice. Y después dice, ángulos formados por paralelas cortados por una secante. Eso es lo que se va a ver ahorita. Pero antes se tiene que ver qué es una secante. Y supongo que ya todos están familiarizados con el concepto de rectas paralelas también. Quiero pensar. Sí, ¿no? Entonces podemos decir así, manera de... Ah, bueno, acá lo menciona también. Entonces comenzamos. Dice, rectas secantes son dos rectas que tienen un punto de intersección en común. Entonces, podemos pensar en estas dos formas. En el primer dibujo, que está aquí, son dos rectas con inclinaciones arbitrarias. Y esta donde se forman ángulos de 90 grados. Para cuando se forman ángulos de 90 grados, pues ya sabemos que se llaman rectas perpendiculares. Pero, para el caso general, donde no se forman ángulos de 90 grados, que es el primer caso, vamos a decir que son rectas secantes o oblicuas, ¿no? Y ya, esa es la definición. Y por el otro lado tenemos las rectas paralelas, que es aquellas que por más que se prolonguen, ya sea en este caso a la izquierda o a la derecha, nunca se van a juntar, nunca. Entonces esa es la definición de recta paralela. Y como lo dice aquí, el símbolo es esto, mediante dos líneas diagonales que igual se intentan dibujar paralelas. Y listo, eso ya. Son las definiciones que nos interesan. Entonces para eso, antes de analizar todas las letritas que aparecen aquí, podemos pensar que dibujo dos rectas paralelas, ¿no? Entonces déjenme ver si funciona esta parte. Ve mi pizarrón en blanco. ¿Puede ver la pizarra que estoy compartiendo? Sí, sí. Ok, entonces aquí, por ejemplo, podríamos decirle, para estudiar este concepto de ángulos que se forman al trazar una secante sobre una paralela, pues empezamos primero trazando, se ve todo feo, pero intenta hacer una línea recta y otra línea recta. Entonces dibujo mis líneas paralelas, ¿no? Y a estas dos líneas paralelas yo le puedo trazar una secante, que el caso sencillo sería trazar la secante que es perpendicular, ¿no? Pero ya sabemos que todos estos ángulos que se forman aquí, pues son de 90 grados. Entonces no tiene mucho caso analizar esto. Lo interesante es cuando yo trazo una recta que no es perpendicular. Por ejemplo, esta. ¿Listo? Cuando yo trazo esa recta se van a formar muchos ángulos. Que es este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está acá. Y para empezar, tracé esos porque esos ángulos tienen algo en común. Por ejemplo, el caso de acá arriba, este primero. Si se dan cuenta, trazamos esta línea recta con esta línea perpendicular. Si nosotros trasladáramos
esta sección para acá abajo, nos daríamos cuenta que es exactamente la misma. Eso quiere decir que este ángulo que formamos aquí es exactamente igual a este ángulo que se forma acá. Y si lo piensan, pues tiene sentido, ¿no? Porque trazamos una línea horizontal y después trazamos una línea secante. Y es lo mismo que está pasando aquí. Trazamos una línea horizontal y después trazamos una línea secante. Entonces es como que intuitivo que este ángulo que se forma acá arriba, voy a llamar A, es igual al ángulo que se forma en B. Y si recuerdan la definición de ángulos opuestos por el vértice, era que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el ángulo B es opuesto con el vértice al ángulo que se forma aquí abajo, que voy a llamar ángulo C. Y como son opuestos por el vértice, pues son congruentes. Entonces ese ángulo, que dijimos que va a ser con letras griegas, pues a ver, llamemos alfa, beta, gamma, y por último el ángulo alfa es opuesto con el vértice con el ángulo que tenemos aquí abajo. Entonces lo voy a llamar sigma. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el ángulo alfa es congruente con el ángulo sigma, pero a su vez alfa es congruente con beta, entonces eso escribimos, congruente con beta, y a su vez beta es congruente con gamma. Entonces aquí, entonces aquí faltaría la congruencia con gamma. Y es así como se analizan los ángulos que se forman al trazar una línea recta, bueno, dos líneas rectas paralelas y una secante. Tenemos que todos esos ángulos son congruentes, pero faltaron los demás al trazar esas rectas, ¿no? Voy a dibujar ahora con una línea más delgada y cambiándoles de color. Este ángulo de aquí, que voy a llamar, se me acaban las letras griegas, voy a llamar lambda, pero ese ángulo tiene un ángulo opuesto por el vértice, que es el que se forma aquí abajo, que voy a llamar, o bueno, los voy a llamar de manera diferente. Vamos a llamarle alfa 2, alfa 3, y de nuevo la situación que está ocurriendo aquí, que es dibujar una línea horizontal y después una secante, ocurre acá abajo. Estoy dibujando una línea horizontal y después la secante. Entonces, de alguna manera, esto que está pasando aquí es igual a lo que está pasando aquí. Entonces, esos ángulos son iguales. Voy a llamarlo alfa 4. Pero aparte alfa 4, como es opuesto con el vértice al ángulo que se forma acá, pues quiere decir que son congruentes. Entonces lo voy a llamar alfa 5. Entonces lo que notamos aquí de nuevo es que alfa 2 es congruente con alfa 3 y a su vez es congruente con alfa 4 y a su vez es congruente con alfa 5. Entonces esos son los criterios que hay que tener en cuenta para cuando se forma este tipo de ángulos, que son dos rectas paralelas y una secante. Siempre va a haber, en este caso, 4 ángulos congruentes de un tipo, que son aquí los alfa 2, 3, y 4 y 5, o los alfa, beta, gamma y sigma. Entonces sería la congruencia de estos ángulos. Y es precisamente lo que se ve en este dibujo, que ya está todo armado y con todos los ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo, el ángulo que están denotando con A minúscula, pues es congruente con D minúscula,
y a su vez es congruente con E minúscula y con H minúscula. Esos son los primeros 4 congruentes. Y después los otros serían B minúscula, con C minúscula, con F minúscula y G minúscula. Entonces eso deben tener presente porque luego va a haber ahí por ahí un ejercicio donde tengan que encontrar, por ejemplo, yo les doy la medida del ángulo A y la medida del ángulo G y deban encontrar la medida de todos los demás ángulos. Pero pues si ya saben esta definición, pues va a ser muy fácil, ¿no? Explicación, aquí lo mismo. Hay 4 pares de ángulos correspondientes, que vimos que son los ángulos, ¿cómo dijimos que se llaman? Son los que se efectúan congruentes, ¿no? Uh-huh. Ya vimos que hay 4 pares de ángulos congruentes. Dice que hay 2 pares de ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos se refieren a los que están, por decir así, dentro de las líneas paralelas, que son estos 4 de aquí, C, D, E y F. Y el que sean internos significa eso, ¿no? Que están dentro de la paralela. Y que sean alternos puede definirse como que son los congruentes. Por ejemplo, C es alterno interno con F, ya que F es congruente con B y a su vez B es congruente con C. Entonces podemos decir eso, que C es congruente con F. Entonces, eso quiere decir que sea alterno interno. Y por otro lado están los alternos externos, que son los que quedan fuera de las líneas paralelas, que son AB y GH. Y de nuevo, que sean alternos, quiere decir que son los congruentes. Por ejemplo, A es alterno externo con H, ya que si vemos aquí A es opuesto con D, y como son opuestos con el vértice, son congruentes. Pero esta misma situación está ocurriendo acá abajo. E es opuesto con H, y como son opuestos, son congruentes. Y a su vez, habíamos visto que E es igual al ángulo A. Entonces podemos decir por eso que el ángulo A es alterno externo con H. Y lo mismo pasa con el ángulo B, que es alterno externo con el ángulo G. Y esas serían las definiciones. Y podemos dar otras, por ejemplo, aquí como se menciona, que dice hay 8 ángulos suplementarios. Si recordamos, los suplementarios son los que suman 180. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros sumamos el ángulo A con el ángulo B, pues eso da 180, ¿no? Creo que igual es un poco obvio porque estamos sobre la línea recta. Entonces, cualquier ángulo que se forme sobre esa línea recta y lo sumamos, pues va a dar 180. Lo mismo si sumamos el ángulo C con el D, el ángulo E con el F, el ángulo G con el H, y por otro lado si consideramos a la secante. Como de nuevo es una línea recta, pues deben formarse ángulos de 180, que es si sumamos A con C, por ejemplo, o B con D, o F con H, o G con E. Y ahí están los 8 ángulos que son suplementarios, es decir, que sumados dan 180. Y listo con eso. Entonces aquí, a manera de resumen, está en una tabla. También otra clasificación que dice son ángulos correspondientes, son los mismos que se sitúan en el mismo lado de la transversal y en el mismo lado de las líneas. Vamos por partes. Con transversal se refiere a la línea que está cortando a mis líneas rectas. Entonces, por ejemplo, aquí mi transversal sería el segmento o la línea recta HG. Esa es mi transversal. Y los ángulos correspondientes dice que van a ser los mismos que se sitúan en el mismo lado. Entonces, por ejemplo, si yo elijo el lado izquierdo, tengo a todos estos ángulos. A, C, E y G. Y dice que además se deben situar en el mismo lado de las líneas.
entonces vamos a tener parejas. Por ejemplo, el ángulo E está tanto del lado izquierdo de mi transversal y puede decirse que está del lado superior de la línea recta, y esa misma condición la cumple el ángulo A minúsculo. Está del lado izquierdo de la transversal y queda del lado superior a la línea recta. Entonces, a esos ángulos yo los puedo llamar correspondientes al A y al E. Y lo mismo podemos hacer con los demás ángulos. Por ejemplo, el ángulo B, minúscula, que está del lado derecho de mi transversal y de la parte superior de la línea recta, cumple la misma condición que el ángulo F, que está del lado derecho de la transversal y en la parte superior de mi línea recta. Entonces así yo puedo empezar a identificar todos mis ángulos correspondientes. Y acá del lado, bueno, aquí están poniendo todos los que son correspondientes. Dicen que son el ángulo A y el ángulo E, que ya lo vimos, ángulo A con ángulo E. También dice que es el ángulo... bueno, todos esos, aparte con el ángulo C. ¿Dónde está el ángulo C? C y G. Aquí está el ángulo C, que queda del lado izquierdo y aparte debajo de la línea recta. Entonces va a ser correspondiente con el ángulo G, que también está del lado izquierdo y por debajo de la línea recta. Entonces C y G también son correspondientes. Luego está B y F, que ya lo acabamos de ver. B y F, que están del lado derecho y en la parte superior de la línea recta. Y por último está el ángulo D y H, que están tanto del lado derecho y por debajo de la línea recta. Ambos ángulos, D y H. Entonces, esos serían los ángulos correspondientes. Y bueno, una de sus propiedades dice, los pares de ángulos correspondientes son congruentes entre sí. Eso ya de alguna manera lo vimos. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo E son correspondientes. Y vimos que además eran congruentes entre sí, A, D y C y H. Entonces, pues sí, todos los ángulos que son correspondientes deben ser congruentes también entre sí. Luego está lo que son los ángulos internos, que dice son los ángulos no adjuntos entre las paralelas y en lados opuestos a la transversal. Eso se oye formal. Yo lo resumiría como lo dije hace rato, son los ángulos que quedan dentro de las líneas paralelas. Esos son los ángulos internos, ¿no? Que en este caso son C, D, E y F. Y de nuevo tienen que formarse pares. Y acá los definen. Por ejemplo, dice C y F. Entonces aquí tenemos el ángulo C, es interno, alterno interno con F. Y ya vimos hace rato de nuevo, ¿no? En la explicación. C es opuesto con B y vimos que B es igual a F, ya que son congruentes. Entonces, por lo tanto, C y F pues deben ser congruentes también. Y como están dentro de las líneas paralelas y aparte en lados opuestos, pues los llamamos alternos internos. Esa sería la definición. Y simplemente son C y F y E y B, que son los que se forman aquí adentro. Si tenemos 4 ángulos, pues tenemos 2 pares. Y de nuevo, dice, los pares de ángulos alternos internos también son congruentes. Y eso es lo que se está indicando aquí con el símbolo de congruencia. ¿No se puede agrandar un poquito esas letritas, Gerardo? En el archivo yo supongo que sí. Ajá, en el archivo. Sí, Que sí, no, sí. que no afecte el cuadro, desde luego, porque sí están muy pequeñitas, ¿no? Sí, igual, a ver, ahí lo podemos poner en 14. Yo creo que ahí se ven un poco mejor, ¿no? Ay, sí, es que, bueno, yo con mi falta de vista. Aunque si lo tienen en electrónico, pues sería mucho más fácil para ellos, ¿no? Porque le hacen suma al archivo, entonces no habría Ajá. problema. Por ejemplo, así con ese tamaño de letra está. Creo que está bien. Y Ajá. esta F se ve muy chiquita.
Igual podríamos cambiar el tipo de letra, ¿no? Para que se vea. Ajá, podría ser también, ¿verdad? Es que está muy compleja, como son minúsculas las que se están manejando. Sí. Aquí, por ejemplo, esta F sí se ve media rara. Incluso le podemos cambiar de nombre a esa F, ¿no? Para que se vea Sí. mejor. En tamaño impresión se vería algo como de ese tamaño. Ujú. Sí, ya se ve más Ya se claro. ve mejor, ¿no? Sí, totalmente. Listo, entonces podría quedar así. Ujú. Y por último, bueno, aquí están más definiciones, que como le digo, al principio puede ser un poco tedioso, porque son así como cosas que aprender, ¿no? Reglas y cosas que Sí, aprender. sí, sí. Definiciones que se tienen que aprender para poder entender cuándo está el ángulo es interno, cuándo es externo, cuándo es complementario, cuándo es suplementario, o sea, todo lo que de alguna manera nos dice el texto, ¿no? Sí, exacto. Y ver la razón por qué es así. Exacto. Y por ejemplo, aquí estas definiciones son las que igual revisamos acá cuando hice el dibujito Ujú. y ya con sus propiedades. Pero le digo, así de manera que tengan que revisar, que leer, sí podría ser un poco tedioso. Entonces, quizá después de explicarles esto, habría que ponerles ejercicios Ah, prácticos. así es, que practiquen. Ajá, ponerles así dibujos. Y me parece que acá a lo último, ay, bueno, aquí dice después de todos los ángulos, vienen propiedades de los triángulos. Pero estos triángulos, igual de nuevo, manejan los conceptos que se manejaron ahorita con ángulos. Por ejemplo, Ujú. aquí aparece el concepto de paralelo, bueno, el símbolo matemático de paralelo, el símbolo de ángulo, el símbolo de congruencia. Entonces, si no conocen estos símbolos, pues no van a poder leer estas oraciones, ¿no? Sí. Y por ejemplo, acá, esto es lo interesante, ¿no? El primer ejercicio dice, señala en los paréntesis cuáles de los siguientes ángulos son congruentes. Entonces, para eso hay que recurrir a la definición de congruencia, que si recordamos quiere decir que tienen la misma abertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el caso sencillo es el ángulo recto, que es el ángulo C con el ángulo E. Entonces ahí ese par sería congruente. Entonces aquí lo que harían ellos pues, es escribir E y C. Ujú. Entonces tenían que completar lo mismo aquí con A y F y B y Hay D. F y B y D. Y luego acá dice completa los siguientes ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí está marcando ángulo de 71 grados. Pues ellos deben poner cuánto mide el ángulo de acá arriba. Pero de nuevo se está indicando que es un ángulo de 90 grados, pues tienen que hacer la cuenta para identificar este ángulo de acá arriba. Ujú. Y lo mismo con este de acá de la derecha, que está marcando que este pequeño es de 43 grados, entonces deben marcar cuánto vale el ángulo que se forma en la parte izquierda. Entonces para eso deben notar que es un ángulo llano, es decir, que la suma debe dar 180. Entonces deben Ujú. hacer la resta, ¿no? 180 menos 43, y eso es lo que Ujú. mide el ángulo de acá arriba. Ujú. Y aquí en estos dos, pues está ocupando la definición de alternos internos, alternos externos, opuestos con el vértice. Por ejemplo, en el de la figura de la izquierda, que dice 118, este 118, pues es opuesto con el vértice con el que se forma acá abajo, ¿no? Es Ujú. decir, que son congruentes y deben tener la misma medida. Entonces estos dos deben medir 118 grados. Y después para encontrar estos ángulos pequeños, que también son opuestos, pues vemos que aquí de este lado, la suma de este 118 con este pequeñito, pues debe dar 180. 180, así es. Entonces deben hacer la resta, 180 menos 118 y les va a dar este valor. Y como Ujú. es opuesto con el vértice, con este que tenemos a la derecha, pues deben tener la misma medida. Y ya con eso se completan los tres ángulos faltantes.
Perfecto. Y eso mismo deben utilizar con este de acá, ¿no? Solo me están dando un ángulo. Pero, si recordamos la situación que está aquí arriba, es exactamente la situación que está acá, ¿no? Y de nuevo, empezando con este, encontramos su opuesto, que es el que se forma aquí. Entonces este también mide 29 grados. Y de nuevo, aquí en esta línea recta, pues la suma de estos dos debe dar 180. Entonces hacemos la resta 180 menos 29 y eso es lo que nos debe dar aquí arriba. Y de nuevo, como este es opuesto, pues debe ser la misma medida. Entonces ya tendríamos aquí los tres ángulos faltantes. Y serían exactamente iguales a los que se forman acá abajo. Este mide 29, este también mide 29 y este mide pues la resta, ¿no? 180 menos 29. Entonces con eso estaría listo. Y ya este último es utilizando todos estos conceptos, pero con un triángulo. Dice, completa el siguiente triángulo. Aquí la oración original nada más decía eso, ¿no? Completa el siguiente triángulo. Ya yo le especifiqué como que esta partecita, encontrando el valor de los ángulos faltantes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba así, ¿no? Completa, aquí decía simplemente completa el siguiente triángulo. Entonces igual si los chamacos apenas están empezando, pues como que dirían, ok, ¿completa qué? Entonces por eso ya le añadí esa frasecita, ¿no? Encontrando el valor de los ángulos faltantes. Y ya incluso aquí, pues pueden relacionar, ok, los que faltan son B y C, y son estos ángulos que tenemos aquí, para este ángulo y para este ángulo. Entonces, para empezar, dentro de las propiedades de los triángulos está que la suma de sus tres ángulos siempre debe dar 180. Entonces, igual aquí se dibujó una línea recta, entonces eso les debe dar una pista, espero, que va a ser parecido a esta línea recta, aquí. Y, por ejemplo, esta línea, este lado del triángulo, yo lo puedo extender hacia acá, hacia arriba, y ese ángulo que se está formando aquí va a ser el mismo que el que tengo aquí. Entonces ya sería cuestión de que ellos dibujaran. Pues vamos a ver. Sí, lo importante es que lo puedan hacer en su cuaderno para que se puedan hacer los trazos, ahora sí que los trazos auxiliares, para que puedan sacar esos ángulos con las definiciones que ya tenemos. Exacto. Entonces yo creo que esa es una buena lista de ejercicios para que reafirmen todo eso. Y ya por último, pues un cuestionario de opción múltiple, ¿no? Que también es necesario. Claro. Y pues esa sería la primera sesión. Perfecto, pues así le hacemos. Yo creo que así nos la vamos a llevar, porque si no, no avanzamos. Sí, maestra. El hecho de que el tiempo que les lleve ver ellos el contenido, grabando la clase, pues aunque se lleven más de una hora o más de 45 minutos, o sea, el tiempo ya aquí ya no es problema porque ya es virtual. Exacto. Sí, ya es ver que en cada sesión se tiene que ver un tema.